El tema del día de hoy es creer en Dios. La palabra de Dios en el Salmo 146 del versículo 1 al 5 dice lo siguiente: Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar al Señor. Inclinemos nuestros rostros hacia el Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Permítenos, Padre Celestial, que esta palabra quede grabada en los corazones y que tú les hables a través de tu palabra, Señor, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, Señor. Que tú, Padre Celestial, Señor, estés con cada uno de ellos, Señor, y que estas palabras, Padre Celestial, no sean filosofías humanas o no sea pensamiento humano, sino que todo esté basado en tu palabra, Señor. Que tú, Señor, nos des ese ánimo, ese aliento de creer en ti, Padre Celestial, para esos momentos difíciles, para esos momentos de dificultad, Padre Celestial, que a veces no sabemos cómo solucionar esos problemas, Señor. Pero, Padre Celestial, contigo, tú nos das la salida, Señor. Permítenos, Padre Celestial, que podamos creer en ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Aquí la palabra de Dios del salmista está diciendo que alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor y que va a alabarle mientras Él viva, que Él va a cantarle alabanzas al Señor, su Dios. Qué gran declaración está haciendo el salmista a Dios. Dice que con el último suspiro, con el último aliento, con el último fuerzas que tenga de vida, Él va a poner esa alabanza a Dios. Y también hace una declaración muy fuerte, muy fuerte. Dice que no pongan la confianza en los poderosos, porque ahí no está la ayuda para ustedes, para todos aquellos que creen en los poderosos, de los cuales están poniendo su confianza en ellos, que no se fijen en ellos, está diciendo, no se fijen en ellos, porque allí no está la ayuda de ellos. Dice que aquellos poderosos que al dar su último suspiro a Dios, digo, el último suspiro que den ellos, como último momento de vida, ellos van a morir, van a ser enterrados y todos sus planes que ellos tengan, pues van a morir junto con ellos. Pero aquí está diciendo algo muy importante. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. ¡Qué gran bendición! Los que han puesto su esperanza en Dios. Es el Señor, su Dios, es el único en el cual nosotros debemos de poner nuestra esperanza. Hoy en la actualidad tenemos muchos problemas, muchas situaciones, hay muchas promesas de mucha gente y hoy en la actualidad, hoy en día, se vuelve muy difícil el confiar con alguna persona o tenerle confianza a alguna persona, porque la mayor parte de nosotros somos desconfiados y eso no fue porque se haya nacido así, sino ha sido por la experiencia que nosotros hemos vivido durante nuestros años de experiencia, donde nos han decepcionado personas. En alguna ocasión, yo recuerdo que en alguna ocasión alguien nos invitó a un evento, pero que no era aquí en la Ciudad de México, era en otra parte de la República. Nos invitaron en ese tiempo yo no tenía dinero, teníamos nuestra situación económica era muy apretada, tenía más que lo suficiente para poder subsistir y para poder comer o para poder pues tener lo básico realmente, y no contábamos con dinero para poder salir y mucho menos de vacaciones o a ir a otro lado. Pero en esa ocasión nos invitaron y nos insistieron tanto que fuéramos, pero le decíamos que no podíamos ir porque no teníamos dinero. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que íbamos a ir a ese lugar y que pues, ahí nos iban a dar hospedaje, pero que en dado caso, si no nos dieran hospedaje, que ellos nos iban a pagar el hospedaje. Y pues nosotros muy confiados fuimos a ese lugar y desafortunadamente cuando llegamos allá, es más, hasta ni nos dieron la oportunidad de sentarnos en sus sillones porque nos dijeron que los íbamos a ensuciar. Y pues con todo el dolor nos dijeron que no nos podían dar posada ahí porque no tenían agua, bueno, muchas cosas. Entonces pues nos tuvimos que ir a hospedar a un hotel. Pero sorpresa, el día de pagar el hotel, el hospedaje, pues ¿quién creen que pagó? ¿La persona que nos invitó? No. ¿Aquella persona que nos había prometido y jurado de que nos iba a pagar? No. Lo tuve que pagar yo. Y es ahí cuando nosotros, con esas experiencias, nos van haciendo personas desconfiadas. Y así pasa en la vida. Muchos
muchas veces hay muchas personas que nos han decepcionado, porque muchas veces nos han engañado. Existen frases que hablan de este engaño. Hay muchas frases y pudiéramos estar hablando de esas frases de desconfianza. Hay una frase que para mí se me ha quedado muy grabada. Esta frase dice así: yo no confío en mis dientes porque a veces me muerden la lengua. Y aquí vemos cómo hay esa desconfianza. Aquí vemos cómo el ser humano, por las experiencias que ha tenido, llega a ser muy desconfiado. Poco a poco nos vamos dando cuenta que las personas en quien tanto confiábamos también nos fallan. También nos damos cuenta que las instituciones que nos ofrecían seguridad y estabilidad tampoco son confiables. Desgraciadamente, lamentablemente, así sucede. Hasta en el mismo deporte que tanto nos gusta. A mí me gusta mucho el fútbol. Cuando era joven yo jugaba. Pero aquí también nos puede causar decepciones el fútbol, como lo hemos visto muchas de las veces a nivel mundial, que existen tretas, existe dopaje, existen cachirules. Por ejemplo, cuando yo jugaba había muchos cachirules que se metían a otras personas a jugar con el nombre de otra persona. Y así vemos cómo existe mucha desconfianza, existe mucha desconfianza en todo nuestro andar, en nuestro caminar, y la mucha gente desconfía de la gente. Es por eso que la palabra de Dios, de nuestro gran Dios, nos dice claramente en el versículo 3 del Salmo 146. La palabra de Dios dice: no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. ¡Qué tremendo! Qué tremendo es de que no pongan ustedes la confianza en los poderosos, en los que tienen el poder, porque fallan. Muchas veces hay promesas que no cumplen, hay ofertas que no las cumplen, y hay muchas cosas que ellos mienten para obtener algún beneficio, y muchas veces no se concretan porque ellos no les conviene. Pero a ustedes les han engañado diciéndoles que les dan ciertas cosas y no se las cumplen. Por eso dice que no pongamos nuestra confianza en los poderosos, porque no está allí la ayuda para ustedes. La ayuda está en Dios. Él no miente, Él no falla, Él siempre va a estar ahí para ayudarte, para protegerte, para guardarte, y Él siempre va a cumplir su promesa. Por eso nosotros los cristianos debemos de poner totalmente nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ahí debe de estar nuestra confianza, ahí debe de estar nuestra firmeza, ahí debe estar nuestra seguridad, porque siempre lo que Dios cumple o lo que promete, siempre Dios lo va a cumplir. Debemos de estar confiando absolutamente en nuestro Dios. Podemos confiar plenamente en Él porque el Señor no miente. Y la palabra de Dios en Números 23, 19, dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí estamos viendo que dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí? Porque Dios, ¿qué le impide cumplir? ¿Qué cosa puede ser tan difícil para Él que no pueda cumplir? Por eso, si Dios nos dice una cosa, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad, porque tiene todo el poder, porque tiene esa seguridad de sí mismo, porque Él es Dios,
porque Él nos creó, porque Él tiene el poder para hacer y deshacer, porque Él es soberano. Por eso aquí tú y yo debemos de tener esa confianza en Dios, porque el hombre siempre te va a engañar, siempre te va a mentir, pero Dios nunca te va a engañar. Siempre lo que dice, siempre lo cumple. Por eso podemos confiar plenamente en Él, porque el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo de mañana. En Él no hay cambios. En Él siempre vamos a tener la confianza de que Él no va a cambiar. Y eso lo dice Malaquías. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:6, la palabra de Dios dice lo siguiente, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tremendo, tremendo. Porque dice Dios, yo no cambio. Por eso ustedes están vivos. Porque si yo les di una promesa, que yo les voy a ayudar, yo les voy a ayudar, si no ya hubieran muerto. Ya los hubieran acabado, ya lo hubieran destrozado. Por eso tenemos a un Dios que no miente. Por eso un Dios que no cambia. Por eso estamos permaneciendo aquí, porque Él es fiel a su promesa, porque Él es fiel a su palabra. Nosotros somos infieles. A veces decimos una cosa y no la hacemos, no la cumplimos. A veces le decimos, Señor, Señor, mira que si me escuchas o si hoy me contestan esta petición, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y pasa un mes, pasa 15 días o el tiempo que sea, y ya no hacemos lo que prometimos. Nos olvidamos de la promesa. Por eso solamente en Dios debe estar nuestra confianza. Por eso solamente en Él debemos de creer, tener nuestra confianza en Dios, porque Él no cambia, porque Él no se arrepiente, porque en Él podemos tener esa confianza y esa seguridad de que todo lo que Él nos diga, Él lo va a cumplir. Por eso debemos de tener completamente esa confianza y estar plenamente confiados, porque el Señor sí cumple. El Señor cumple todo lo que promete. Y lo podemos ver en el libro de Josué 21:45. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y eso nos da una gran seguridad de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, sus promesas, Dios siempre las va a cumplir. Por eso tú y yo debemos estar seguros y confiados en que tenemos a un Dios que cumple su promesa. Podemos confiar plenamente en Él porque el Señor es incondicional, es independientemente si eres o no eres fiel. Nosotros somos muy infieles. A veces decimos las cosas, como anteriormente les había dicho, que prometemos y no cumplimos. Pero Dios, a pesar de eso, es un Dios misericordioso, es un Dios fiel. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:13. La palabra de Dios dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Él es Dios.
un Dios santo, un Dios puro, sin pecado, sin malicia. No, Él no te va a decir, ¿sabes qué? Te prometo esto si haces esto. Y esa promesa lo hace para que tú lo hagas. Pero Él sabe que no lo va a hacer. No, así no es Dios. Lo que Él te promete y lo que dice la palabra de Dios siempre lo va a cumplir. Por eso tú y yo tenemos que ser siempre también fieles a Dios. Porque tenemos que ser fieles como nuestro Padre. Nuestro Padre es fiel. Nosotros debemos de ser fieles a nuestras promesas. Si le hemos prometido algo a Dios, debemos de cumplirle. No tardes en cumplir tus promesas. No olvides tus promesas hechas a Dios. Miren, este día vamos a ver que a los que confiamos en Jehová, en Dios, los que confiamos en nuestro Dios, Él nos va a reconocer muy fácilmente. Dios nos va a reconocer fácilmente y hoy les vamos a poder dar varias formas en cómo Él nos va a conocer. Tú y yo tenemos que tener esa confianza en Dios y saber que si nosotros somos fieles a Dios, si somos rectos y confiamos en Dios, Él lo va a saber. Y lo va a saber porque vean lo que dice el Salmo 125:1. La palabra de Dios dice en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí estamos viendo que lo está comparando a aquellas personas que confían en Jehová, que son aquellos como aquel monte de Sión, que no se mueve y que va a permanecer siempre en el mismo lugar. El monte Sión está en Israel y no se va a mover de ahí. No, el día de hoy va a aparecer en México el monte Sión, ni tampoco va a aparecer en los Estados Unidos o en Argentina o en Italia o en Rusia. No, 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 siempre va a estar allí firme, siempre va a estar ahí. Y los que confían en Dios siempre está comparado como con el monte, que siempre van a estar con la confianza y la seguridad y esa fe en Dios, y que van a ser inmovibles, que siempre van a estar allí firmes en el Señor. Por eso, tú y yo tenemos que ser así como el monte de Sión, firmes, que no nos movemos, que siempre confiamos en el Señor. Vamos a ver algunos aspectos acerca de que los que confían en el Señor no se mueven, sino que permanecen. Los que confían en el Señor no se mueven, sino que permanecen. No moverse significa, o el significado es que no hagamos locuras, que no tomemos decisiones arrebatadas, sino que esperemos en la voluntad de Dios y que hagamos lo correcto, que seamos prudentes, sabios y que hagamos todo de acuerdo a lo que Dios nos manda. Ser rectos, no tratar de ayudarle a Dios en otras maneras. Vamos a ver que no se puede decir que tú y yo confiamos en Dios si en la primera batalla nos espantamos, si en la primera batalla huimos despavoridos, o sea, emprendemos la carrera. No,
No se puede decir que tú y yo confiamos en Dios si en el primer problema estallamos, explotamos, decimos maldiciones, nos arrancamos a los golpes, no actuamos como hijos de Dios. No, no se puede decir que tú y yo confiamos en Dios si en la primer crítica nos queremos apartar de la iglesia o de los ministerios que tenemos o de los cuales en el cual servimos a Dios. O nos queremos hacer a un lado y decimos si votamos todas las cosas y no, pues que entonces que la haga él. Si no le gusta cómo la estoy haciendo, pues, o sea, nos ponemos muy delicados. No, no es así. Si decimos que confiamos en Dios, las críticas nos van a ayudar para ser más fuertes, para mejorar lo que tengamos que mejorar y para poder cambiar todas las cosas que se requieran para ser mejores. Tenemos siempre que pensar que no como lo estamos haciendo es el último grito o es lo mejor o es lo perfecto. Siempre lo que hacemos lo podemos mejorar siempre, si tenemos esa mentalidad. Todas las críticas constructivas nos van a ayudar a hacer cambios reales, buenos para nuestra vida, para nuestro ministerio o para las actividades que estemos haciendo para mejorar y ser cada día mejores. Si decimos que estamos confiando en el Señor, entonces no nos debemos de mover de la sana doctrina. Debemos estar ahí pegados. Debemos tener mucho cuidado porque no en todos lados se da una sana doctrina. Aquí vemos que tú y yo, si decimos que estamos confiando en el Señor y si estamos confiando en Él, no se mueva de su iglesia. No se mueva de iglesia. No esté de una iglesia a otra iglesia y otra iglesia y ahora ya no le gusta aquí, ahora se va a otra, ahora ya se va acá y entonces llega el momento en que se confunden y ya no saben ni quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque no están en una sana doctrina. Y yo lo que te digo que si te mueves, muévete porque a lo mejor en la iglesia en la que tú estás no se está dando una sana doctrina. Entonces es allí donde sí te puedes mover, porque si no te están enseñando bíblicamente, entonces sí, muévete, porque las filosofías o los pensamientos humanos te pueden derribar y pueden llevarte a la perdición. Por eso no debes de estar en una iglesia de filosofías. No debe estar una iglesia de pensamientos humanos y que ahora hacen cosas que en la Biblia no está soportada. Si la Biblia no lo hacen o no lo hicieron los grandes maestros o Jesucristo o los grandes discípulos del maestro, si no lo hicieron, ustedes tampoco no lo deben de hacer. Por eso aquí vamos a estar viendo todo este tipo de cosas, porque si verdaderamente estamos confiando en el Señor, entonces no nos debemos de mover de nuestros matrimonios, porque muchas veces nada más con el primer problemita ya nos queremos separar. Ya no, me dicen, a veces nos comentan, es que yo ya no la quiero, es que yo ya no siento nada. Si no es de sentirse, sino es de que tú tomes la decisión. Tú al principio tomaste la decisión de amarla, entonces tú debes de seguir tomando la decisión de amarla hasta que alguno de los dos muera. Es toma de decisiones, no es de sentimientos. Por eso aquí tú y yo tenemos que ver que si los que confiamos en el Señor no nos movemos, sino permanecemos firmes en el Señor.
ante todo problema, tenemos que estar firmes, pero sobre todo debemos ser pacientes. Pacientes y esperar en Dios. Porque muchas de las veces los problemas que vienen a nuestras vidas nos desesperan y nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios o hacemos cosas alocadas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tú aquí debes de estar viendo, porque el Salmo 40, vamos a ver lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí el salmista está diciendo que pacientemente esperó en Dios. O sea, cuando habla de pacientemente esperé, es que pasó un tiempo en el cual así a veces nos pasa. Al parecer estamos orando por una situación, o estamos orando por un problema, o estamos orando por una enfermedad, y vemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y como que no hay respuesta. Pero nosotros tenemos que ser pacientes y esperar en la voluntad de Dios y ver cómo Dios actúa. Aquí, la otra cosa que yo quiero comentarles es que el Señor conoce a los que de verdad confían en Él y permanecen con Él. Por eso debemos de creer en Dios. El Señor verdaderamente conoce los que en verdad confían en Dios, porque los ven firmes, porque Dios los ve que están allí esperando la voluntad de Dios, acatando, aceptando, porque Dios es soberano, porque a Dios no le debemos de cuestionar, sino de aceptar su voluntad, porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque Él nos hizo a nosotros, porque Él es soberano sobre nosotros. Y muchas de las veces hay mucha gente que, porque en otras iglesias le dicen, no, pues reclámale a Dios, es válido. No, oye, espérame, ¿tú quién eres para reclamarle? Recuerden lo que le pasó a Job. Cuando a Job le hacen varias preguntas y entonces se queda callado porque no sabe responderle y el ser humano no va a poder responder a las preguntas que Dios le hace a Job. Porque Dios es soberano, diciéndole, ¿sabes qué? Yo soy soberano. O sea, si es mi voluntad, yo lo hice. Y si yo lo permití, es por mi voluntad. Por eso, vamos a ver que Él conoce los que en verdad confían en Él y que los que permanecen con Él. Y en Nahum 1:7, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice la palabra de Dios, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y gloria a Dios, porque Él conoce los que en Él confían. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios. Por eso nuestra plenitud, nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar depositada plenamente en Dios. Porque Él es sabio, porque Él conoce, porque es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que nos va a dar lo mejor y no nos va a dar lo peor. Por eso tú debes de tener esa confianza y esa seguridad de creer en Dios. El otro punto, el otro aspecto que te quiero yo decir, ¿qué beneficios hay en la vida de los que confían en Dios y de los que permanecen en Él? Hoy vamos a ver varios aspectos. Y uno de ellos es que los que confían en Dios permanecen con Él, tendrán alegría aún en medio de las pruebas.
Y aún en medio de las pruebas, tu alegría va a estar ahí. Y no porque te alegres del problema, no porque te alegres de la situación, no porque seas masoquista, sino porque realmente te vas a alegrar, porque vas a ver nuevamente la gloria de Dios actuar en tu vida, o en la vida de tu familia, o en la vida de tus seres queridos, y Dios los va a sacar adelante. Veamos lo que dice el Salmo 5, del versículo 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué hermoso salmo. Alégrense todos los que en ti confían. Cuando los problemas y las angustias vienen a nuestra vida, podemos estar alegres. No por los problemas, claro está. No porque yo esté pasando por ese problema, yo voy a estar muy contento. No, al contrario, me va a causar tristeza. En ese momento a lo mejor lloro, pero inmediatamente debo de saber quién está conmigo, a quién voy a recurrir. Y si yo voy a recurrir a alguien, que es a Dios, entonces debo de saber que es un Dios poderoso, un Dios misericordioso y un Dios que para Él nada es imposible. Yo tengo que estar ahí con Él. Por eso debemos estar alegres. No debemos estar no alegres por los problemas ni por las enfermedades. Nuestra alegría está en saber que tenemos a alguien que nos va a defender, a alguien que nos va a sacar adelante, a alguien que nos va a sujetar de la mano para darnos el apoyo, para darnos la fortaleza, para continuar, que es nuestro Dios. Ahí va a estar Él, contigo, en esos momentos difíciles, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de tribulación. Por eso tú y yo tenemos que tener esa seguridad, esa convicción de que tenemos a un Dios poderoso. Si te encuentras triste, si tú te encuentras deprimido o te encuentras angustiado, posiblemente y seguramente es porque no has puesto en Él, en el Señor, tu confianza o tu entera confianza. Yo no estoy diciendo que no debes de sentir tristeza en un momento. Yo lo que estoy diciendo es de que si tú permaneces triste y siempre estás triste y siempre estás llorando y siempre llega el momento en que pues, te amargas la vida y ya no sabes qué hacer, entonces es ahí lo que yo te estoy diciendo, que entonces no hemos puesto nuestra confianza en Dios. Sí, los problemas nos van a causar cierto sentimiento, pero inmediatamente después de acudir, posiblemente a lo mejor yo tengo un problema fuerte, y en ese momento yo lloro por esa situación. A lo mejor porque un familiar está enfermo y me duele que esté enfermo y me duele que esté sufriendo, y en ese momento yo estoy llorando. Yo estoy llorando por esa situación. Pero en ese momento yo agarro, me doblo mis rodillas y estoy llorando con el Señor y estoy clamando con Él, pidiéndole ayuda, pidiéndole protección, pidiéndole sanidad, pidiéndole que Dios haga una gran obra en la vida de ese familiar. Pero después de llorar con Dios, yo tengo que pararme y confiar en Él. Limpiar mis lágrimas y estar confiado en que Dios va a hacer la obra. Por eso, si tú has confiado en Él, en el Señor, tú te debes de alegrar.
porque debes de saber que tenemos un Padre Celestial que nos va a defender y que veremos nuevamente la gloria brillar en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los seres queridos. Va a estar ahí Dios brillando nuevamente, manifestando su poder y su gloria, su gran amor por ti. En Jeremías 1:19, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que te está diciendo el Señor, ¿sabes qué? El enemigo podrá estar ahí teniendo una gran batalla contra ti. El enemigo te querrá destruir, destrozar, derribar, te podrá querer hacer miles de cosas, pero no debes de temer, ellos no te van a vencer, porque dice que Dios va a estar contigo, va a estar conmigo. Entonces esa va a ser nuestra confianza, esa va a ser nuestra seguridad de que Dios va a estar ahí, va a estar librándonos. Por eso tú y yo debemos de ver esto, que nos va a librar de cualquier situación, de cualquier cosa que seamos atacados por el enemigo. Los que confían y permanecen en Dios no viven angustiados. Es otra de las cosas. No viven angustiados. No están ahí tronándose los dedos diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora pues ya la economía, ahora ya la situación está cada día más difícil, no vamos a tener que comer, no viven angustiados. Viven plenamente seguros de la bondad, de la provisión de Dios. Por eso aquí el Salmo 112, nos habla acerca de esto. El Salmo 112:7, la palabra de Dios dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Aquí la palabra de Dios dice que no vas a tener temores de malas noticias. Y la verdad es que ¿cuántas personas hoy en día viven angustiadas, solamente esperando recibir malas noticias para su vida? Si estás enfermo, vas al doctor y entonces estás esperando que el doctor te diga o que te desahucie o que diga, ¿sabes qué? No tienes solución, no tienes salvación, ya vete comprando tu caja para que te entierren. ¿Ya no están esperando eso? No, debemos de tener esa confianza, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Si les llaman por teléfono, si reciben una llamada telefónica, ya están pensando en una mala noticia, ya están pensando, y más si sus hijos salieron a la calle o se fueron a otro lugar, entonces ya están pensando de que les va a pasar algo. Ya se están tronando los dedos porque están esperando malas noticias. Por eso debemos tener esa confianza, que no debe de tener temor de las malas noticias, porque nuestro corazón debe estar siempre firmes con el Señor, confiando en que Dios está con los tuyos y está contigo para sacarte adelante. Los que confían en Jehová están seguros de que su vida y sus familias están en las manos de Dios y que tiene el cuidado de ellos. En 1 Pedro 5:7, rápidamente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que tú tienes que echar todas tus ansiedades, toda tu situación, todo lo que tú sientas de angustia, todo lo que tú
tengas de temor, tú tienes que echarlas sobre Dios, o sea, ponerlas en manos de Dios, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre te va a sustentar, Dios siempre te va a dar la salida perfecta. No tengas miedo, no temas, porque Dios está contigo. Por eso, los que confían permanecen en Dios y prosperan en lo que hacen. ¿Sí? Aquellas personas que están confiadas en Dios y están con Dios siempre, y a pesar de la situación, y a pesar de todo lo que hay alrededor de ellos siguen manteniéndose firmes en confianza en Dios, buscándole a Dios, orando, leyendo su palabra, meditando en su palabra, compartiendo la palabra a otros, hablando de Dios, hablando de su poder, hablando de su misericordia. Siempre Dios les va a dar, siempre Dios les va a cuidar, siempre Dios les va a estar dando las grandes bendiciones que Dios tiene. Por eso tenemos que echar nuestras ansiedades con Dios, pero siempre Dios nos va a prosperar en todo lo que hagamos. Si confiamos en Dios, si ponemos nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro negocio, si lo ponemos en manos de Dios, ten la seguridad de que Dios lo va a prosperar, de que Dios lo va a hacer fructífero y que vas a tener gran bendición para tu vida. Por eso, dice en Proverbios 29-25, dice la palabra de Dios en Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, en otras palabras, el temer a la gente es una trampa peligrosa. Es algo que te va a hacer caer. Pero dice, pero que los que confían en el Señor significa que vas a tener seguridad. Por eso, más que el que confía en Jehová será exaltado. O sea, siempre va a tener esa seguridad con Dios y va a ser exaltado. O sea, siempre va a estar, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? O sea, yo esperaba que te pasara esto, o no sé. Pero siempre Dios va a estar ahí contigo. Siempre te va a prosperar. Prosperar significa tener éxito en lo que uno emprenda. Muchas personas no son prósperas en lo que emprenden. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en su dinero. Aquellas personas que no confían, que no están allí poniendo la confianza en Dios y la ponen su confianza en su dinero, en su poder económico, fallan. Porque también fallan porque están poniendo su confianza en sus amistades. Las amistades van a fallar, te van a dar la espalda. Pero si la pones en Dios, nunca Dios te va a dar la espalda. Siempre te va a dar la mano y esa ayuda adecuada a tus necesidades. Si tú también la pones en tu experiencia, en la palabra de nuestro Dios es bien clara. No debes de poner en tu experiencia o la confianza en otro hombre. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice nuestro Dios, o sea, algo tremendo, algo duro en Jeremías. Jeremías 17, y vamos a ver el versículo 5, 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
Aquella persona que se aparta de Dios y pone su confianza en el hombre, entonces dice que es maldito. O sea, aquella persona que hace a un lado a Dios para recibir la ayuda de una persona o poner su confianza en una persona, dice aquí la palabra de Dios, es maldito. Pero vean el contraste de aquellas personas que la misma palabra de Dios dice en el mismo capítulo 17 de Jeremías, en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, dice, bendito el varón. O sea, aquí está diciendo que nuestra confianza no debe de estar en el hombre, sino que debe de estar nuestra confianza en Dios. Porque Dios nos dice que debemos de confiar en Él. Si todo lo que emprendemos lo ponemos en las manos de Dios, debemos de confiar que Él va a tomar el control de toda nuestra situación, si confiamos en su amor, si confiamos en su misericordia, y para con nosotros lo que emprenderemos va a ser prosperado, porque Dios siempre va a estar bendiciéndonos todo lo que nos haga, o todo lo que hagamos. Por eso, tú aquí debes de ver lo que dice el Salmo 37:5. La palabra de Dios en este Salmo nos habla, dice que encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, tú debes de estar tu confianza en Él. Tú ponle tu situación, ponle lo que tú estás pasando y Él lo va a hacer, va a contestarte, Él va a bendecirte, Él va a hacer muchas cosas. Concluyendo, queridos hermanos, que si confiamos en el Señor, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, Él nos conoce. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestros problemas. Él conoce nuestra aflicción. Por lo tanto, debemos de creer en Dios. Nuestra confianza debe estar depositada. No nos debemos de mover. Debemos estar firmes. Nuestra fe debe estar firme, sólida, como la montaña de Sión. Por eso, en Mateo 6:8, y con esto termino, la palabra de Dios dice lo siguiente: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Ahí está nuestra confianza. Ahí está nuestra seguridad de saber que Dios ya conoce nuestra necesidad, que Dios ya conoce lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y que nuestra confianza y que debemos de creer en Dios, porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Él es el único el que debe de actuar en nuestras vidas para darnos la victoria. Por eso nuestra confianza debe de estar en Dios. Cree en Dios y entonces Dios hará grandes cosas en tu vida. Que Dios los bendiga.